al canal de finanzasymarketing.com, consultora online. Y antes de empezar, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. El presente vídeo va a estar centrado en la negociación de mercados financieros. La idea de esto es comprender cómo funcionan las órdenes de compra y de venta y cómo éstas generan las distintas cotizaciones, digamos lo que vemos como cotización, ¿no? de un determinado activo. Bien, vamos a ir viéndolo con un ejemplo y este ejemplo va a tener unas ciertas consideraciones que quiero que las tengan en cuenta. El ejemplo está desarrollado con un activo financiero que tiene su precio en principio en dólares y que no tiene centavos, ¿no? O céntimos, no tiene fracción. Por lo tanto, el ejemplo que se va a mostrar va a estar centrado en precios enteros, ¿no? Pero bien, hago esta salvedad porque la realidad es que cuando vamos a cualquier activo financiero que vemos cotizado, ya sea acción, futuro o en lo que estemos operando, muchas veces tiene 2, 3 y hasta 4 decimales en los que se pueden tomar posiciones de compra y de venta y así generar las distintas cotizaciones, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en materia. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo se genera una cotización. En principio, tenemos aquí una tabla de órdenes, ¿no? Que en definitiva representa lo que antiguamente era un cuaderno de órdenes, donde se van registrando las posiciones que se van tomando, tanto compradoras como vendedoras. Tenemos aquí las dos columnas correspondientes a las órdenes de compra, donde tenemos una cantidad determinada a un determinado precio. Como ven, los compradores para este ejemplo están posicionados de los $40 hacia abajo, 40, 39 y 38 y así sucesivamente. Luego, en las columnas de ventas, vemos aquí las posiciones tomadas a los distintos precios, que como ven, en este caso la columna de precio es ascendente, debido a que son posiciones que están por encima de lo que sería el último precio. ¿Y cuál sería el último precio? Justamente estaríamos hablando de lo que vemos como cotización, ¿no? Que en realidad es el último cruce de órdenes que se ha generado ante la transacción de las distintas posiciones, ¿no? La cotización representa el último cruce que se ha generado entre las posiciones compradoras y vendedoras, es decir, la última operación que se ha registrado. Para este ejemplo, tenemos como el precio de la cotización, o sea, el valor de la cotización puede ser o 40 o 41, según cómo hayan cedido compradores o vendedores a aceptar el precio de la otra parte. Bien, en el caso de que los compradores acepten el precio más cercano de los que están vendiendo, ¿qué pasaría? Que la cotización sería de 41. El último cruce estaría dado porque posiciones que hay colocadas a 40 ceden y aceptan los 41 de los vendedores, que es el precio más cercano. Por el contrario, en el caso de que los vendedores, las posiciones vendedoras, vayan y acepten el precio de quienes están posicionados para comprar a 40 en este caso, que sería el valor más cercano, bien, dependiendo de cuál sea el último cruce, vamos a tener generada la cotización. Bien, algunas aclaraciones sobre esta tabla. Vamos a ver qué tenemos. Por ejemplo, si se fijan, ya hice la aclaración de que no estamos trabajando con centavos. Si trabajáramos con centavos, tendríamos justamente precios
diferenciados por centavos. Pero estamos haciéndolo con números enteros para que se entienda más fácil. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo tenemos 40, 39, 38, 36, 34 y 33. ¿Qué vemos aquí? 35 no hay, 37 no hay. Esto puede pasar porque puede ser que no haya órdenes establecidas a un determinado precio y el precio que sigue es el que al que se podrían hacer transacciones en el caso de que hubiera movimientos que llegaran hasta ese precio. Bien, como ven también, para destacar en la tabla, y que esto refleja en general la realidad, normalmente lo que está cerca del último cruce, del último precio, que puede ser en este caso cualquiera de los dos, vamos a tener que hay una mayor acumulación de posiciones, es decir, de órdenes, más que de órdenes, cantidad de unidades del activo, cercanas a esos precios. Lo normal es que se vayan acumulando aquí, porque es aquí donde se empiezan a hacer las transacciones. Porque, por ejemplo, si estamos hablando aquí en una posición compradora a 38, si este precio no se toca, esa posición quedará ahí pendiente de ejecución y la compra efectiva no se va a realizar. Lo mismo pasa con las ventas. Si alguien está a 43 o 44 y el activo en definitiva empieza a tener una tendencia bajista, esto no se va a ejecutar por sí solo. Por lo tanto, el activo no va a poder ser vendido. Bien, hecha esta aclaración, también vemos acumulación cercana, pero también vemos cómo de repente nos podemos encontrar con un volumen que es mayor al de las posiciones anteriores, al de los precios anteriores, pero esto simplemente porque ha quedado esa posición tomada y queda pendiente de ejecución, se ha acumulado. No necesariamente tiene que tener un mayor número de acumulación por estar más cercano al precio, ¿no? Esto que estamos describiendo y que incluso continúa en el mismo sentido en las siguientes diapositivas, es válido para cualquier activo financiero cotizado con plataforma de negociación electrónica, es decir, acciones, futuros, divisas, materias primas, criptomonedas, absolutamente todo activo financiero que tiene un formato de cotización estandarizado, pues en estos casos siempre la operatoria va a funcionar de esta manera. ¿Cuál es la salvedad? Que esto pasa absolutamente rápido. En fracción de segundos esto va evolucionando y cambiando. Por lo tanto, estamos teniendo una visión muy estática en principio de cómo se realiza la negociación. A la vez, cabe aclarar que cuanto más líquido es el activo, es decir, cuanto más negociación hay sobre un activo, obviamente estas variaciones, estas tomas de posiciones y sus respectivos cruces son bastante más rápidos y pueden tener, es difícil hacer una foto tal y como la estamos presentando aquí, pero el funcionamiento es este. Luego veremos cómo realmente, además de estas posiciones que se toman, nos vamos a encontrar con operaciones directamente a precio de mercado. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se da ese avance de compradores en primer lugar. El avance de los compradores nos lleva a una tendencia al alza, es decir, a que el precio comience a subir. Para esta demostración continuamos con la tabla en el lado izquierdo, donde tenemos la situación de base que veíamos en la diapositiva anterior. Bien, aquí vemos cómo se da la situación en la que los compradores que estaban posicionados a $40, digamos que todos ellos o parte de ellos ceden y terminan comprando a 41, que parte estaba ofrecido aquí, ¿no? Bien, terminan comprando a 41, esto genera que no quedan ya posiciones vendedoras a 41.
Por lo tanto, pasamos a que la cotización de estar entre 40 o 41 según el cruce, según el último cruce, pasamos a una situación en la que pasaría a ser 41 o 42. En el caso de ser 41 o 42, vamos a ver que el precio al que se empiezan a acumular órdenes de compra es a 41. Démonos cuenta que la tendencia pasa a ser al alza y digamos que se empiezan los compradores a motivar, mientras los vendedores van a ser más prudentes, optando probablemente por quitar parte de sus posiciones vendedoras, suponiendo que el activo continuará a la alza, ¿no? Bien, esto provoca en la tabla un reordenamiento de precios, ¿no? Obviamente ahora el máximo de compra pasa a ser 41 y el mínimo de venta pasa a ser 42. Bien, dada esta situación, la tabla de órdenes cambia la configuración de sus precios, ¿no? Obviamente. Bien, como vemos, aquí comienzan, lo lógico es que ya no hay vendedores a 41, por lo tanto, los compradores comienzan a acumular posiciones en 41, que sería el mejor precio para comprar dada la situación de la cotización, ¿no? No solo compradores compradores que a lo mejor vienen de fuera, o sea, que no tenían posiciones tomadas, comienzan a acumularse ahí, sino que también, como vemos, tenemos descarga de órdenes que estaban a precios inferiores, como empiezan a cambiar el precio y se empiezan a acumular en ese precio de 41. ¿Por qué? Porque todos tienen la tendencia a pensar que esto va a continuar al alza y no van a poder comprar. Recordemos que si no hay una variación en la cotización que llegue al precio que se había fijado la orden no se va a ejecutar y la operación, digamos, la compra no se va a hacer efectiva. Por lo tanto, empezamos a ver cómo van cambiando, van aumentando, o sea, se van eliminando posiciones de los precios más bajos y empiezan a acumularse al máximo valor al que se podría comprar en este momento. Bien, por el otro lado tenemos una consecuencia del lado de las ventas. Del lado de las ventas, la primera consecuencia fue la que describimos, que teníamos que desaparecieron las órdenes de las posiciones vendedoras a 41. El precio que sigue es 42. Y vemos aquí que tenemos unas posiciones tomadas a 42 vendedoras. Pero como ven, si lo comparamos con la tabla inicial, vemos que al precio de 42 había, para este ejemplo, 18.000. Pero al haber cambiado la cotización, terminamos en que las órdenes que hay a 42 son 4.000. Es decir, se ven reducidas. Se ven reducidas, por un lado, porque se pueden consumir en el intercambio nuevo que se está produciendo entre 41 y 42. Pero también se va a reducir porque quienes querían vender, dado que el precio está subiendo, pueden decidir posponer su venta y mantener el activo ya que va a ir subiendo de precio. Según lo que se ve, esto es, hago la aclaración, es un ejemplo en muy corto plazo y pensándolo en en un momento muy puntual, ¿no? Siempre hago la aclaración de que todo esto es muy dinámico y las variaciones es en fracción de segundos, ¿no? Pero bueno, digamos que el comportamiento general es el que estamos describiendo. Ahora vamos a pasar a la situación en la que describimos el avance de los vendedores. En definitiva, cuando avanzan los vendedores, lo que está pasando es que los que estaban posicionados, como vemos aquí, a 41 con 12.000 posiciones vendedoras, digamos que ceden y aceptan el precio de 40, que es donde estaban posicionados los compradores.
Bien, cuando sucede esto, las cotizaciones cambian, ¿no? La cotización que antes se debatía entre 40 o 41, ahora pasa a debatirse entre 39 y 40. Bien, al igual que vimos con el avance de los compradores, vemos que los precios en la tabla, obviamente, sufren un desplazamiento, ¿no? Dado el nuevo nivel de cotización, es decir, los últimos cruces que se están dando. Bien, de la misma manera, vemos cómo sube la acumulación a precio 40 de posiciones vendedoras. ¿Por qué? Como los vendedores son los que han avanzado, se supone que el precio continuará bajando. Por lo tanto, el 40, que sería el mejor precio ofertado para los vendedores, empieza a recibir acumulación de órdenes, acumulación de posiciones. Bien, y tal y como pasaba antes también, los precios cercanos, pero en este caso del lado de las ventas, vemos como ellos también empiezan a sufrir una disminución que provoca la acumulación al precio del 40, ¿no? Es decir, que cambian el valor de sus posiciones, intentando que estas posiciones se terminen ejecutando y conformando la venta. Bien, ahora, con la misma dinámica, nos vamos a ver cómo los compradores también se retiran. Es decir, los compradores, fíjense, al precio 39, que antes había 11.000, tenía 11.000 posiciones, ahora pasa a tener 5.000. ¿Por qué? Se pueden haber consumido en la transacción, pero la realidad es que compradores, si ven que los vendedores tienen más intenciones de vender, pueden tomar la decisión de quitar la orden de compra o de modificarle sus precios, cuestión de intentar comprar más abajo, esperando que la evolución del precio sea a la baja, dado que los vendedores son los que han decidido avanzar en sus posiciones. Bien, ahora vamos a ver el efecto de la acumulación de órdenes en un mismo precio. Volvemos a la tabla de base que teníamos, pero aquí tenemos una incorporación al precio 44 de un número de posiciones bastante por encima de lo que se está negociando habitualmente, ¿no? Bastante diferente incluso a la cotización que hay en la actualidad, que puede ser 40-41. Estamos a un precio de 44 y con un volumen mayor. Bien. Esto por un lado indica que hay un gran volumen de posiciones tomadas a precio 44 y que en el caso de que la cotización fuera a subir, se necesitaría una gran cantidad de compradores para que pudieran consumir en su totalidad ese volumen de órdenes. Por lo tanto, se hace un poco difícil que los compradores lleguen a comprar por encima de 44. ¿Por qué? Porque siempre habrá vendedores que van a estar dispuestos a vender a ese precio. Y ahora esto genera un comportamiento en los que tienen posiciones en precios superiores. Como ven, aquí en la tabla hay una cantidad muy pequeña en relación ya directamente a toda la negociación. ¿Por qué? Porque si se detecta que hay un volumen de posiciones muy alto a un determinado precio, los que están a precios superiores presuponen que no van a poder vender a ese precio. Por lo tanto, lo que van a hacer es cambiar y ponerse por delante de esas órdenes. En este ejemplo que estamos viendo, quienes estaban a 46 o 49 o cualquier otro precio por encima van a irse a 43, 42 o 41 para poder intentar
vender, dado que es en principio su voluntad, ya que se presupone que de 44 va a ser muy difícil que pase. Ahora bien, alguien puede decir, y bueno, ¿y por qué no se ubican a 44? ¿Qué sucede? Que si se ubican a 44 después de que ya están identificadas estas 125.000 posiciones, su orden no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque primero se tienen que consumir las que primero se posicionaron. Por lo tanto, si efectivamente quieren vender, tienen que ir a precios inferiores para que los compradores puedan operar sobre ellos antes de llegar a ese nivel de precio donde ya hay una gran cantidad de órdenes colocadas por delante de las que ellos están queriendo posicionar. Bien. Esto que vemos aquí del lado de las ventas sucede también del lado de las compras, con el comportamiento inverso. Ahora bien, esto lo que podría generar son techos y suelos de mercado, es decir, precios máximos a partir de los cuales se supone que el activo no va a cotizar y precios mínimos por debajo de los cuales se supone que el activo no va a cotizar. Ahora bien, cuando hablamos de techos y suelos de mercado, normalmente son términos que se utilizan a largo plazo, ¿no? Pero más allá de que en el largo plazo pasa algo similar, digamos que en el corto plazo sucede lo mismo cuando hay acumulación de órdenes a un determinado precio. Que estaríamos hablando de un techo o de un suelo, pero que no es, digamos, no quiere decir que sea duradero, ¿no? Simplemente que en la dinámica de la cotización se van a estar generando estos límites, aunque no sean del todo infranqueables. Ahora bien, hablamos de que el comportamiento es dinámico, ¿no? Estamos viendo ejemplos todos con situaciones muy estáticas y con operadores que están posicionándose a precios en un sentido o en el otro cercanos a la cotización actual. Ahora bien, en la realidad tenemos también que cuando se generan movimientos tenemos compras y ventas a precio de mercado. ¿Esto qué implica? Que vienen compradores que se acercan, no tenían posiciones tomadas y compran al primer precio disponible. En este caso, ¿qué va a pasar? Van a comprar 41 si entran. Van a comprar 41 hasta las 12.000 que hay disponibles. A partir de ahí comprarán a 42, consumiendo, así, y a 43, consumiendo justamente todas las posiciones que hay tomadas, todas las posiciones vendedoras que hay tomadas a esos precios. No estaban en la columna de los compradores, aparecen de golpe. Bien, y esto pasa en la compra y pasa también en la venta. Si hay gente que no estaba posicionada en este mercado, pero tiene la decisión de vender, entra directamente a tomar el precio que hay disponible, el primer precio que hay disponible. En este ejemplo vamos a ver entonces cómo tenemos hasta los 14.000 a precio 40. Si los vendedores agotan esas posiciones que hay, compradoras, en este caso 14.000, y luego continúan con 11.000, etc., irán vendiendo a 40, 39, 38, según cómo se vayan agotando estas órdenes. Bien, entonces esto es lo que termina aplicando el dinamismo ya más cercano a la realidad. Es decir, posiciones en principio que se van tomando y luego gente que se incorpora al mercado que no estaba posicionado con anterioridad, ¿no? Y bueno, todo esto genera, en definitiva, la dinámica de las cotizaciones y esos cruces de órdenes de compra y de venta, siempre regidos por quién se posiciona primero
en el mercado, tanto quien quiere comprar como quien quiere vender. Esto es lo que se conoce como barrido de órdenes, ¿no? Es decir, se entra al mercado y se barre con todas las órdenes que hay a los distintos precios. Obviamente esto responde a comportamientos más bien compulsivos, ¿no? Es decir, cuando se desata una oleada compradora o se desata una oleada vendedora. Todo el mundo quiere tomar su posición o deshacerse de su, mejor dicho, hacer la compra o deshacerse de su activo a la mayor velocidad posible. ¿Para qué? Para obtener el mejor precio. El precio más bajo posible para los compradores y el precio más alto posible para los vendedores. Como les he mencionado, este proceso se entremezcla con las posiciones que se van tomando compradoras y vendedoras. Es decir, que el conjunto de operadores con sus distintos perfiles y sus distintas intenciones son los que van generando los distintos cruces, insisto, a velocidades de vértigo, generando las diferentes cotizaciones que luego son las que vemos, analizamos en los gráficos y determinan en definitiva, los rendimientos de quienes han operado. Espero que les haya gustado el vídeo, den un like, suscríbanse y activen las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.